Gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a Paul por esta invitación y a la universidad por la amabilidad. Yo entré a la universidad de alumno en el año 1978, así que ya pueden imaginarse lo viejo que soy, y nunca más salí de ella, porque soy profesor de la universidad, no dicto hace un tiempo, pero sigo siendo profesor de la universidad en Derecho. De manera que para mí estar aquí es estar en un pedazo de mi vida. Eso me llena de recuerdos y de gusto. Por eso cuando Paul tuvo la amabilidad de invitarme a presentar su libro en la librería de la universidad, accedí porque además era la posibilidad y la oportunidad de un reencuentro. Y también por el gusto de compartir esta mesa con Martín. Como ustedes han visto, Martín es uno de los personajes más importantes, o yo diría más significativos del liberalismo en el Perú, porque es el único liberal que conozco que ha estudiado en Irán, en la Universidad Imam Khomeini, como escucharon. No pasan muchos liberales por ahí, de manera que yo aconsejo mucho que inviten a Martín para que les cuente sus historias y su experiencia por el paso por la Universidad Imam Khomeini, que es digamos, algo bastante llamativo y significativo. Así que realmente me da mucho gusto poder estar con Paul, erudito, intelectual, mi querido amigo, y con Martín, también un gran pensador y con una vasta y una rica experiencia de vida y gran profesor. Yo quiero empezar por hacer algunos comentarios de carácter general y luego entrar a una línea de pensamiento que me parece que es la que está en el libro. Es un libro erudito, no es un libro de divulgación. Paul ha logrado, a su edad joven, en comparación a mí, sin duda, reunir una cantidad de conocimiento y de información que es realmente muy impresionante. Yo he escuchado a grandes profesores, a historiadores, a gente que ha escrito la historia de la libertad, ¿no es cierto? Ha trabajado el tema de la evolución del concepto de la libertad. Y he encontrado en muy pocos el nivel de profundidad y de conocimiento que tiene Paul. Este libro, ¿no?, es realmente un libro sumamente importante. Por esa razón, porque Paul lo explica con erudición minuciosa, lleno de notas, académicamente impecable, de una forma muy significativa. De manera que los invito sincera y vivamente a leer el libro de Paul. Es un libro importante. De lo que conozco de la academia en el Perú en los últimos 10 años, me atrevería a decir que es uno de los libros más profundos y más importantes de filosofía política que se han escrito en la última década. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el argumento de este libro, y viene desde el título, El nacimiento de la libertad, ¿no? El argumento de este libro me llama enormemente, o me recuerda enormemente, un viejo libro de Benjamin Constant, de la libertad de los antiguos comparada a la libertad de los modernos, ¿no? De la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Lo que Paul hace en este libro es contarnos la historia de la libertad de los modernos, el concepto moderno de libertad. Y ahí parte de un elemento que me parece central. Usaremos la misma palabra, pero la pregunta que tenemos que hacernos desde el punto de vista de la ciencia política es: ¿la libertad ha significado siempre lo mismo? De eso trata este libro. La respuesta es no. Ya lo decía Benjamin Constant, la libertad de los antiguos no es la libertad de los modernos. Paul Loren desarrolla el nacimiento del concepto moderno de libertad y lo ubica particularmente en el siglo XVII holandés. Hablaremos de eso después. Ciertamente, como muy bien ha puntualizado Martín, con reverberaciones desde la escolástica tardía española, en particular la Escuela de Salamanca, Juan de Mariana, Tomás de Mercado, Martín de Apiscueta, el doctor Navarro y otros grandes intelectuales españoles. No olvidemos, dicho sea de paso, que en esa época todo era parte del mismo imperio, el imperio de los Habsburgo. Entonces las relaciones entre España y Países Bajos
eran muy intensas. Y no olvidemos también que nosotros también éramos parte del mismo imperio. Mucha gente se olvida que el Perú y Holanda, yo se lo comenté una vez a un profesor, no era holandés, era Bodegin Burgert, que era profesor en Gante, Universidad de Gante, profesor de Derecho, magnífico, intelectual. Le digo, tú sabes que el Perú y Bélgica han sido el mismo país por 200 años, lo mismo que la República. Se quedó mirándome, claro, después se dio cuenta, sí, los Habsburgo, claro, los Habsburgo. Y eso es una cosa que nos olvidamos, hemos sido igual tiempo parte del mismo país con los holandeses, ¿no es cierto?, de lo que hemos estado en nuestra república. La verdad que la importancia, ¿no es cierto?, de nuestra relación con el mundo europeo, particularmente el imperio de los Habsburgo, un imperio descentralizado, y particularmente con Holanda, como hablaremos después, debería ser repensada, sobre todo por la influencia intelectual, probablemente autónoma, en el caso de la Escuela de Salamanca, que haya tenido desarrollos en América Latina diferentes a la influencia que tuvo la Escuela de Salamanca en Europa y particularmente en el Flandes español de la época. Esto en primer lugar. Entonces, este es un libro muy importante desde el punto de vista conceptual, porque nos llama la atención de este hecho fundamental. La libertad en la Edad Media, la libertad de los romanos, la libertad de los griegos, no es la libertad contemporánea. Y no lo es. ¿Ustedes quieren saber cómo era la libertad de los antiguos? Bueno, lean el discurso de Pericles, en realidad de Tucídides, ¿no? Porque a nadie le consta que Pericles lo haya pronunciado. Ahora es tan magnífico que si no lo pronunció, debería haberlo pronunciado. En la historia de la guerra del Peloponeso, Tucídides le atribuye a Pericles un famoso discurso en honor a los muertos de la guerra, que es probablemente la mejor defensa de la libertad nunca escrita. Por lo menos Friedrich Hayek decía que la mejor defensa de la libertad jamás dicha, jamás pronunciada, es el famoso discurso de Pericles. Pero claro, el concepto de libertad al que alude Pericles en ese bellísimo discurso, como le digo, fue redactado por Tucídides, y no había grabadora ni video, y Tucídides tampoco estuvo ahí, ¿no? Entonces, y Tucídides era enemigo de Pericles, porque Tucídides, recordarán ustedes, por su vasto conocimiento de historia clásica, Tucídides era del partido de los aristócratas, era propatano, era enemigo de Pericles, sin simpatía ninguna, ¿no? Pero Tucídides era un historiador bastante imparcial. Recuerdo mis clases de historiografía aquí en la universidad, yo llevaba cursos libres, los selectivos los llevaba en historia porque me aburrían los selectivos de la Facultad de Derecho. Creo que siguen siendo igualmente aburridos, salvo que yo dicto. Y me acuerdo que llevé historiografía con la doctora Margarita Guerra y siempre decía lo mismo, decía Tucídides, que era un aristócrata y un aristocratizante, ha sido sin embargo un esfuerzo de neutralidad. Y el discurso de Pericles es lo más bello de la obra de Tucídides. Ahora, lo escribió Tucídides. No sabemos si Pericles lo pronunció. Pero sea como fuere, digamos, atribuido por Tucídides a Pericles, es fantástico. Pero si ustedes leen este discurso que está ahí en internet, si alguno lo quiere ir mirando, se le conoce como oración fúnebre o discurso de Pericles en gloria a los muertos. Está en español también, ¿no? En varios idiomas. Si quien leer en griego también está, el que pueda leer griego clásico. Lo interesante del discurso de Pericles es que deja muy claro cuál es el concepto de libertad griego. No es un derecho individual. La libertad es una cualidad de la polis. No es un derecho individual. Es el concepto griego de libertad. Eso es una cosa que yo permanentemente repito en las conferencias. No tiene nada que ver con nuestro concepto contemporáneo de libertad. Entonces no hagamos anacronismo, dijo Martín. El problema es que hacemos anacronismo a cada rato. El problema es la palabra. Es la misma. Decimos libertad y creemos que libertad ha significado lo mismo a lo largo del tiempo. Y no es verdad. En el mundo antiguo, los romanos, aún peor, porque esta característica se profundiza en el mundo romano, particularmente por la influencia de Cicerón y todo el estoicismo, ¿no es cierto? Es una cualidad de la polis. Ya en el caso romano, después en el imperio, se va reduciendo el concepto de libertad. Es aquello que el emperador te permite o aquello que el emperador dice, es una cualidad de la polis. En segundo lugar, la libertad es una teofanía. Me explico. Michel Lia
en su monumental Lo Sagrado y lo Profano y la Historia Universal de las Religiones, dice que la divinidad se expresa en el mundo profano de distintas maneras, ¿no? Entonces, él considera, ¿no?, que la religión lo que trata es de estudiar, precisamente de exponer la manifestación de lo sagrado en lo profano. Dentro de las caracterizaciones que hace Mircea Eliade podemos decir, por ejemplo, que el derecho es una forma de desacralización de lo profano. El procedimiento formulario, por ejemplo, de los romanos, no es otra cosa más que la sacralización de lo profano. El derecho es una dimensión de lo religioso. Exactamente en la política. ¿Por qué Rómulo mata a Remo? Porque viola a los dioses límites. No es que rompió la pared o la cerca entre una casa y la otra. Eso es irrelevante. Al romper la pared, viola a los dioses límites. Y Rómulo tiene que matar a Remo, no le queda más remedio. Tiene que vengar a los dioses. En un mundo politeísta, las manifestaciones de la divinidad se producen de muy diferentes maneras. Por ejemplo, yo recuerdo haber escuchado alguna vez a un profesor alemán, Hans Bernhard Schäfer, que hablaba de la buena fe, ¿no?, que es tan apreciada por los abogados. Y él decía que la buena fe en Grecia, en Roma, era una diosa. Y había un templo de la buena fe. Y que la buena fe era simplemente una diosa que protegía a los no romanos, a los llamados peregrinos. Cuando un peregrino quería ponerse bajo la protección del sistema jurídico romano, invocaba a la diosa fe, tocaba los pies a una estatua femenina, ¿no? Y de ahí viene el concepto de buena fe, que se ha vuelto sacrosanto para algunas personas en la ciencia jurídica. No profundicemos por ahí porque nos vamos a perder, y en el libro hay mucha riqueza, simplemente para transmitir una idea. La idea que Paul desarrolla brillantemente es que en el tiempo moderno la libertad tiene otro sentido. No es una cualidad de la polis, no es un concepto colectivo, es un derecho individual. Y ese es el gran desarrollo de, básicamente, digamos, con la influencia salmantina de los grandes pensadores de la filosofía política holandesa en el 17. La gran herencia de la Reforma es convertir a la libertad de una cualidad de la cosa, una cualidad colectiva, en un derecho individual. Si podemos hablar de las influencias de la Reforma en el mundo religioso, en el mundo político, por ejemplo, la alfabetización, ¿no? ¿Por qué la gente aprende a leer y escribir en Europa? Por los protestantes, porque hay libre examen, todo el mundo tiene que leer la Biblia. En el mundo católico nadie sabía leer y escribir porque los curas, con perdón de la universidad, no les interesaba que la gente supiera leer por su propia cuenta la Biblia. Llegan los protestantes de todas las denominaciones y le enseñan a leer a la gente. Por eso Gutenberg hace la primera imprenta, pues, para que la gente lea directamente y haga libre examen de la ley. Bueno, hubo muchas consecuencias, además jurídicas, políticas de la Reforma, pero una consecuencia fundamental, y de eso trata este libro, es el nacimiento del concepto moderno de libertad. Fíjense, hasta antes del 17, ahí vamos a mencionar la influencia de dos pensadores fundamentales. Uno que ya mencionó Martín, Spinoza, Baruch Spinoza, y el otro que quiero mencionar, que es una persona que probablemente ustedes conocen por su nombre latinizado, se llama Hugh van Groot, y su nombre latinizado es Hugo Grocio, ¿no?, a quien pues, probablemente los estudiantes de Derecho o de Diplomacia conocen bastante, porque se le considera el fundador del Derecho Internacional Privado. Ambos en el 17 holandés, en el caso de Spinoza huyendo de Portugal, en el caso de Grocio un holandés de nacimiento, judío y protestante. Hasta antes de la Reforma, hasta antes de la aparición de estos conceptos subjetivos de libertad, el derecho en general era considerado una cualidad de la cosa. Los derechos de las personas no eran individuales. La gente no tenía derecho a nada en Roma ni en Grecia, ni siquiera en la Edad Media.
Los derechos, las jura, eran cosas, eran objetos. Era el derecho una cualidad de la cosa, que ocupaba un espacio en el universo. Y ese espacio era razón de estudio por la teología, por el derecho, por la ciencia, por la filosofía, porque había que mantener un orden, generalmente divino. Ese orden divino suponía que cada cosa tenía una función y cada cosa tenía una atribución. Entonces no es que tú tengas derecho a ser libre o derecho a la propiedad, eso no existe. Ni en la filosofía, ni en la política, ni en el derecho anteriores al 17. Antes del 17 los derechos son cualidades de la cosa, no son individuales. ¿Cuándo aparece el concepto del derecho individual? A la luz de la crítica spinoziana y todo el racionalismo de la época, aparece en el 17, pero curiosamente, Grocio es anterior a Descartes. Entonces, los franceses van a querer decir que son ellos, ¿ya? Pero no es verdad, porque Descartes, huido, prófugo, refugiado en Ámsterdam, asiste a las clases de Grocio. Hay cartas que así lo revelan. Él ha escuchado a Grocio. Grocio era un profesor muy famoso, Descartes era un joven atrevido, ya lo recordaremos en algún momento, que escribe después de haber escuchado a Grocio el grueso de su obra. ¿Qué dice Grocio? ¿Por qué Grocio es tan importante para la filosofía política? Fuera de por el derecho internacional, el famoso libro El Mare Liberum y el otro libro de la Guerra de la Paz, que son dos clásicos del derecho internacional. Aparece el derecho internacional con Hugo Grocio. Grocio sostiene que las personas tienen derechos, que él llama potestas, que son independientes de las cosas. Por razones teológicas, ya explicaremos la afiliación teológica de Grocio, Grocio sostiene que cada individuo es titular, por razones divinas, por mandato divino, de un conjunto de potestas, lo llama él. Y él divide los derechos de las personas en tres: potestas in se, potestas in re y potestas in alios. Potestas in se son los derechos del hombre. Hoy día están de moda los derechos humanos, pues. Eso lo inventó Grocio, no lo inventó la CIDH, ni lo inventó nadie de hace poco, tampoco el nazi Carl Schmitt, ¿eh? No, lo inventó Grocio en el 17. ¿Ya? Los derechos del hombre, los derechos humanos, potestas in se. Potestas in re, los derechos sobre las cosas, la propiedad, la posesión, los usufructos. Y potestas in alios, los contratos y las obligaciones. Entonces, el pensamiento de Grocio crea una doctrina jurídica con fuerte influencia salmantina, ¿eh? La influencia de los escolásticos españoles de la escolástica tardía, salmantina en los holandeses es enorme, ¿ya? Entonces, Grocio, en su filosofía política, en su filosofía jurídica, introduce al ser humano, y ahí aparece el concepto moderno de libertad. La libertad no existía, recién se entendía como un derecho, potestas in se. ¿Cuál es el centro del potestas in se para Grocio? La libertad. Porque no hay forma de ser humano no siendo libre. Para ser humano tienes que ser libre, ¿no? Entonces el pensamiento grociano, que es muy popular entre los abogados, ¿eh? Siempre a nosotros en la Facultad de Derecho nos hablan de Grocio, a los historiadores no les hablan mucho, a los filósofos nada, y a los diplomáticos les hablan mucho más, por todo el tema en Derecho Internacional. No, pero Grocio debería ser estudiado de una manera muy profunda en las clases de filosofía política, porque ha tenido una influencia imperecedera en las ciencias políticas. Grocio fue protestante en la época calvinista, pero el calvinismo holandés tuvo una fuerte escisión. Llegaron a matarse entre ellos. Esto es muy relevante, además lo cuenta también Paul en el libro, cómo esto afecta el desarrollo de la libertad.
toda la historia de la Casa de Orange, a la que se ha referido Martín Portillo también antes que yo. El calvinismo holandés tuvo dos grandes patriarcas, Gomarus y Arminio, que se odiaban, eran profesores en Leiden. Arminio era mucho más importante que Gomarus en vida, pero Gomarus terminó siendo predominante. ¿Cuál era la discusión? Bueno, había un montón de discusiones, no los quiero aburrir, pero una de mis diversiones es estudiar teología siendo ateo, ¿no? Una de las diferencias entre los gomaristas y los arministas o arminianos era la discusión entre los infralapsarios y los supralapsarios. ¿Eso qué significa? Que si Dios había predeterminado la salvación de Adán o había determinado la salvación de Adán después del pecado. Ese era el nivel de discusión, ¿ya? Entonces, el gran punto por el que se enfrenta el calvinismo holandés, que va a marcar la historia del mundo, ¿eh? Acuérdense que la reina de Holanda hoy es una argentina, ¿eh? No se vayan a olvidar de eso. ¿Ya? Y la Casa de Orange sigue gobernando, es una de las dinastías más antiguas del mundo, continuamente reinante. Los gomaristas, cerrados en un calvinismo radical, creían en la predestinación. Creían que Dios había establecido a unos salvos y a otros condenados. Y punto, no había nada que hacer. Los salvos eran pues los calvinistas y los demás iban al infierno. No había nada más que hacer, no había ninguna discusión posible. Los arminianos, o arministas, le dicen algunos, los seguidores de Arminio, también les llamaban había un término, los protestantes, pero holandés, ¿no? Los arminianos eran contrarios a la predestinación, creían en la libertad. Y decían que el ser humano era libre y que Dios lo había hecho libre y que no había nada necesario en la salvación. Bueno, el asunto terminó en la hoguera, como suele pasar en estos casos. Grocio se escapó, curiosamente, de haber sido un rabioso protestante, calvinista, defensor de la República, y arminiano, acabó de agente del cardenal Richelieu viviendo en París. Eso le dio mucho encanto, ¿no? Por eso me parece un personaje tan singularmente atractivo. Mataron a la mayoría de los arminianos. La República Holandesa cayó, murieron los hermanos de Witt, como bien ha contado Martín, regresaron los Orange y triunfó el gomarismo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces el calvinismo predominante en Holanda, si bien hay arminianos, no los exterminaron, básicamente en Holanda son gomaristas, creen en la predestinación. Dos notas a pie de página sumamente interesantes para Grocio, en mi concepto, el introductor del concepto de libertad como derecho subjetivo en la historia de la filosofía política. Grocio, después de estar escondido unos años en París, se escapa, estuvo en la cárcel, lo iban a quemar, se escapó, la mujer lo logró hacer escapar, fue a Francia, donde lo recibió el viejo Richelieu, que recibía a todos los enemigos de sus enemigos, ¿no es cierto? Bueno, él acabó después en Suecia. Y terminó, es una cosa sumamente rara, él termina de embajador de Suecia en Holanda, ante los Orange. Esa cosa es uno de los misterios más grandes, probablemente haya sido por razones políticas y religiosas. El hecho es que ante los Orange acreditan como embajador del reino de Suecia a Grocio. Y Grocio regresa a Holanda, donde muere. Pero Grocio, una de las cosas más interesantes que escribe en sus últimos años, es una curiosa justificación de por qué los suecos tienen derecho a colonizar el estado de Delaware en Estados Unidos. Él sostiene que como habían llegado primero los vikingos y los suecos en esa época, el reino de Suecia incluía todo el mundo nórdico, inclusive una buena parte de Rusia, como eran los vikingos y los suecos eran descendientes de los vikingos, Delaware, como habían llegado ahí los vikingos, Delaware era el reino de Suecia. Y es muy famosa la defensa de la colonización de Delaware por parte de Grocio. Más allá de las singularidades, como les digo, Grocio es sumamente importante porque él introduce el concepto moderno de libertad como un derecho subjetivo.
no ha sido así. En la historia de la filosofía política, la libertad de los antiguos, a la que aludía Constant, era la libertad de la polis. La libertad de los modernos, podríamos decir, es la libertad creada, digamos, conceptualmente, creada por los holandeses. Los trabajos de Spinoza, sobre todo el activismo y los trabajos de gran influencia en su época de Hugo Grocio. El mundo moderno, entonces, habría nacido el 17, conceptualmente, ¿no? Por supuesto, es un proceso evolutivo. Es muy difícil, sobre todo evolución de las ideas, marcar un día en el que aparece una idea, ¿no? Seguramente, como todo, las ideas, la evolución cultural se va desarrollando lentamente, de una manera muy compleja y sin que lo advirtamos. Muchas veces los grandes actores de la época no son conscientes de las cosas que suceden en la época. Un contemporáneo de Grocio fue un personaje bastante notable, un poquito menor que Grocio. Se llamó Giambattista Vico, vivía en Nápoles, la Nápoles española también, era un virreinato español. Y Vico fue profesor de filosofía en la Universidad de Nápoles durante toda su vida y profesor de retórica. Vico siempre mantuvo un particular interés en el desarrollo filosófico protestante, no obstante que él vivía en en un virreinato español donde había Inquisición. Entonces Vico se cuidaba de esta influencia, ¿no? En el caso de la influencia de Grocio en el mundo, fue básicamente, como bien ha dicho Martín, hacia el mundo protestante, ¿no? Pero tenemos que marcar una nota a pie de página. Descartes, en la idea de pienso, luego existo, ¿no es cierto? Yo creo, esto soy un convencido, no hay evidencia, pero yo soy un convencido de que Descartes en las meditaciones filosóficas y después en su obra posterior ha tenido una influencia inequívoca del pensamiento holandés, del pensamiento político holandés. Probablemente ustedes sepan una anécdota, ya que mencionó Martín de pasada a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que para mí es el creador del concepto de Estado moderno, otro personaje al que hay que leer más, ¿no? Era un filósofo muy importante, siempre acusado de ateo, es una cosa extraña. A Hobbes en su época le quemaron los libros en la puerta de Trinity College, porque lo acusaban de ateo. Él no se consideraba un ateo, por el contrario, él era un absolutista. De ateo no sentía para nada que fuera un ateo, pero lo acusaban de ateo. El pensamiento de Hobbes es muy interesante porque tuvo mucha influencia con él vivo. Desde Descartes en Ámsterdam termina las meditaciones, ¿no? Y en algunas ediciones de las meditaciones filosóficas, no sé si habrá alguna por acá, siempre ponen como anexo la carta de Descartes a Hobbes y la respuesta horrible de Hobbes, ¿no? Cuando hay ediciones honestas, ¿no? Porque hay algunas que no ponen la correspondencia completa. Pero Descartes, muy contento porque había acabado su libro, se lo manda al viejo Hobbes, que era el gran filósofo de la época, ¿no? Con una carta muy elogiosa. Y Hobbes le devuelve el libro con una carta horrorosa, donde le dice que lo haga de nuevo porque es un mamarracho, no ha entendido nada y que ese libro no tiene un sentido, ¿no? Entonces, aparentemente esto ofendió muchísimo a Descartes, ¿no? Y fue un episodio que recordó a lo largo de su vida. El pensamiento de Hobbes tuvo también su propio desarrollo en Inglaterra, pero eso nos lleva al pensamiento absolutista, que no es materia del trabajo de Paul, no obstante que Paul lo menciona y lo desarrolla también en su libro. Si recordamos por un minuto lo que dijimos, que en el mundo antiguo los derechos son cosas, ¿no? Los derechos, los jura, son cosas, son una cualidad de la cosa. Entenderemos el pensamiento de Hobbes con más facilidad, porque a Hobbes siempre se le menciona y en las, digamos, la Vulgata hobbesiana recuerda un extracto de un párrafo muy importante de Hobbes, ¿no? Aquel que dice que homo homini lupus, ¿no? El hombre es lobo del hombre, pero hay que ponerlo en su contexto.
porque en realidad lo que dice Hobbes es algo mucho más complejo y mucho más importante desde el punto de vista de la libertad. Hobbes dice, ¿no?, que cuando que si los derechos, digamos, si los derechos son cosas, todos somos dueños de los derechos. Los derechos no tienen propietario, ¿no? Entonces el concepto es el siguiente: iura inomia, cuando todos somos propietarios, cuando no hay propiedad sobre las cosas, al revés, cuando no somos propietarios, ¿no? Iura inomia homo homini lupus. Cuando los derechos son de todos, el hombre es lobo del hombre. Es decir, la gente se mata. Cuando tienes propiedad privada, la gente no se mata. Pues el desarrollo del pensamiento hobbesiano, él decía que además la propiedad no era natural, que la creaba el rey para establecer la paz. De eso trata el Leviatán, ¿eh? La única manera de establecer la paz en una sociedad es el rey absolutista, el virrey absolutista, que impone la propiedad privada, porque con la propiedad privada viene la paz. Sin propiedad privada no hay paz. El pensamiento de Hobbes tuvo, como les digo, su propio desarrollo. Yo creo que básicamente antagónico al gran desarrollo de la influencia que vino de la Europa holandesa y de la Europa protestante, que dio origen a la larga a la llamada Ilustración escocesa, que da origen al pensamiento liberal contemporáneo. Desde el 18, a partir del 19, vienen corrientes mucho más profundas. Pero sin duda vale la pena estudiarlas, y sin duda este libro, que es un libro sumamente erudito, insisto, es un libro que vale la pena, no es un libro de cabecera, es un libro de estudio. Si lo van a leer, léanlo sentados en un escritorio y con fichas cerca, o con la computadora abierta para hacerlas, porque es realmente un análisis sumamente erudito, muy profundo, con citas muy importantes de probablemente una de las aventuras intelectuales más importantes de la historia, la creación de la libertad. Por eso felicito nuevamente a Paul, les agradezco a la Universidad por la invitación y por el auspicio, les agradezco también a Martín, y dejo a Paul con el uso de la palabra. Muchas gracias.